Vamos a conversar con Rafael Ferrer, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Gracias por venir, un placer. Un gusto y a la orden. ¿Todavía con jet lag o no? No, ya bastante más acomodado, pero la verdad que cuesta un poco. El cambio de horario en esas giras por China, cuando uno vuelve a acostumbrar el cuerpo, no es lo mismo. No, la verdad que lleva un acostumbramiento y, bueno, acomodar las horas de sueño. Claro. Pero bueno, estamos bien ya. ¿Cómo volvió de esa experiencia? Y bueno, la verdad que muy contento. Personalmente no había estado en China. Impresiona un país que funciona tan bien, que fluye tan bien en todos los aspectos. Realmente se ve que es una potencia. La verdad que te impresiona el movimiento, te impresiona la calidad de las cosas. Lo nuevo del parque automotor, por ejemplo, una muy grata impresión. Se dicen mucho esas frases de qué lejos que estamos. Y bueno, sobre todo es que estamos quedando cada vez más lejos. Yo te diría que más que lejos que estamos, que puede ser, pero uno nota que te van sacando ventaja. Nosotros tenemos discusiones que ahí no se plantean, que hay que atender. Yo hacía fuimos a visitar el puerto de Shanghái, por ejemplo. Puerto que maneja 55 veces lo que maneja el puerto de Uruguay. Y en el puerto de Shanghái no ves gente trabajando. Obviamente hay mucho trabajo porque todo tiene que funcionar y todo depende de Claro. que alguien haya trabajado, pero vos en el lugar no ves gente, está todo automatizado. Y tú decís, bueno, una población de 1.400 millones de habitantes que no tienen conflicto por su modo político, Sí, digamos. por su naturaleza. Bueno, no tienen conflicto, no hay conflicto por su sistema político, y en el puerto no trabaja nadie, manejan 55 millones de toneladas. Venís a Uruguay, somos 3,5 millones, no llegamos. Tenemos conflicto por nuestra naturaleza también, por cómo somos también, vivimos con conflicto y en el puerto hay 500 personas. Entonces, esas son las cosas que te chocan, te pones a pensar y decís, wow, vamos a estar cada vez más lejos. Si no solucionamos nuestros temas internos y no aprovechamos estos viajes para todo ver cómo funciona el mundo y cómo nos vamos quedando atrás, no vamos a avanzar. ¿Y se trae algo concreto que lo ilusione de China en estas giras? ¿Hay margen para traer algo? Decir, bueno, ahora se habla de la exportación de caballo deportivo, que era un viejo anhelo. Pero digo, usted como gremial rural, ¿se trae algo concreto que ojalá lo podamos concretar en el corto plazo? Yo creo que lo principal es ver la avidez por nuestros productos, ¿no? Ver eso de que tenés un mercado que te quiere comprar todo, que después va a negociar precio, pero que te quiere comprar todo, que nuestras carnes son muy valoradas, que nos dieron una salvaguardia de toneladas que nos favorece, que quieren más productos, que quieren nuestra genética también, en una de las cosas que está pronta para firmarse, no se llegó a firmar, es todo un trabajo de genética de embriones. Entonces uno se reconforta de decir, bueno, lo que estamos produciendo va en el camino de lo que el mundo precisa. Y eso es importante. Después hay siempre cosas puntuales para ir solucionando, para ir mejorando, pero la verdad que eso yo creo que es lo principal. En este tipo de viajes y este tipo de delegaciones que son, bueno, esta fue la delegación empresarial y sindical más grande que fue alguna vez a China, ¿hay instancia de diálogo? Por ejemplo, en esto del puerto de Shanghái con alguien del PIT-CNT, decirle, che, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en ser lo más competitivos posible, ser efectivos? Porque eso también va a redundar en que la gente cobre mejores salarios. Sí, hay instancias de diálogo. Porque a veces fuera de lo formal. No son formales. Claro, informal. Son informales, pero son válidas y son constructivas. Y bueno, sí, la verdad que sobre el tema puntual hablamos y bueno, la verdad que creemos que sí, que traen cosas para acá, que comentan, capaz que hay que hacer más delegaciones que vean lo que pasa en el resto del mundo. No es el único puerto que funciona de esa manera, pero se dan esas conversaciones y sobre todo nos acercan también para después cuando estamos acá construir, capaz que no tirarnos tantas piedras entre nosotros y ponernos a construir cosas para que termine siendo mejores puestos de trabajo y de más calidad. Claro. Ahora, pasaron, no sé, una semana del regreso de China y ya estamos en conflicto con Aprole, el sector lechero en esta oportunidad, no estoy solamente hablando del agropecuario, pero el lechero atravesando una situación compleja, con una planta industrial o de centro de distribución que se quiere cerrar. Como que la dinámica del día a día seguimos empantanados en algunas cosas. Sí, porque la verdad es que uno lo que ve es que el gremio de Conaprole no comprende la dinámica mundial, no comprende la situación en que estamos. Deberían ver lo que pasa en BASF.
Cuando una empresa puede decidir cerrar en Uruguay, están tomando ese camino y es realmente preocupante. Cuando uno va al gremio de Conaprole y va al sector lechero, el sector lácteo, no se están percatando que si la empresa no se ayorna y no trabaja más eficientemente, después lo que va a pasar es que van a faltar puestos de trabajo. Y eso nosotros lo venimos, como quien dice, denunciando o avisando desde hace mucho tiempo, que con esta competitividad de Uruguay va a seguir pasando. En Conaprole es evidente que tienen un problema, además con el gremio. Pero tenés lugares como BASF que no tenés un problema con el gremio y la realidad es que el mundo globalizado lo lleva a irse a otro lado. Y eso nos tiene que preocupar muchísimo porque esa gente que se va es gente calificada, vamos a perder gente realmente que hace la diferencia y mientras tanto seguimos mirándonos entre nosotros, no encaramos las medidas de fondo y la verdad que la situación empieza a ser límite, ¿no? Cuando dice situación límite, ¿en qué sentido? Y bueno, que tenés estos problemas de competitividad que hace que la gente se quede sin trabajo. Hace poco cuando nosotros salimos fuerte por el tema de la baja del dólar, ¿verdad? Que llegó a 37 pesos, yo leí en algún lado que decía que bueno, los asalariados en pesos festejan. Bueno, es una mirada muy corta, porque lo que está pasando en BASF es que la gente pierde el trabajo. Entonces la situación límite es este nivel de competitividad de Uruguay, con un mundo globalizado, donde muchísimos trabajos se pueden hacer desde cualquier lado, va a llevar a romper muchísimos puestos de trabajo. Si no tomamos las medidas claramente antipopulares, claramente con un costo político, esto va a seguir pasando. Pero cuando habla de medidas antipopulares... Y hay que achicar, hay que darse cuenta que hay cosas en el Estado que hay que dejar de hacer. Yo te voy a poner un ejemplo del puerto. Hay una tasa estiva. No existe más. Y sin embargo la tasa queda, es un costo. El puerto frenó, hubo cargas que se fueron, por lo tanto hubo empresas que perdieron. Entonces, si no empezamos a ver que hay cosas que debemos dejar de hacer, nosotros, decirle hay que achicar el Estado es un eslogan, pero lo que tiene que hacer el Estado es eficiente. Lo que hace lo tiene que hacer bien y tiene que hacer las cosas que sirven para algo. No puede seguir haciendo cosas que no sirven para nada. Y buscamos en todas las reparticiones, vamos a encontrar algo. Y eso es lo que tenemos que terminar a atacar. Obviamente es con dolor, porque obviamente son situaciones complicadas. El Portland and Cap, quieren hacer algo con el Portland and Cap y no hay pelo político. Enseguida los locales quieren mantener todo como está. Y bueno, entonces seguimos en esta situación y vamos a seguir en esta situación. Es una realidad. Y cuando desde el Ministerio de Trabajo se anuncia la iniciativa de obligar a las empresas a que reporten antes de hacer un despido, una serie de despidos o un cierre de empresas, ¿eso atenta contra el clima de inversión? Obviamente que atenta. Primero que no tiene ningún efecto, la empresa se va a ir igual. Eso es bastante evidente. Y lo segundo que pasa es que los que están mirando, pueden llegar a estar mirando Uruguay para entrar, eso es algo negativo. Digamos, hay algo que no digo que yo esté de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que es algo útil, que es el despido, ¿verdad? Un trabajador cuando se queda sin trabajo cobra un despido. Y eso evidentemente es un seguro que tiene que tener el trabajador. Ahora, si no estuviera eso, las empresas contratarían mucho más gente. Es una realidad, es un equilibrio, ¿verdad? Ahora, si tú pretendés que no haya despidos, que el despido tenga que ser justificado, las empresas no toman trabajadores, pero no la toman las que están pensando en invertir ni los que estamos acá. Porque si tú para después tenés un problema laboral o pretendés achicar o no tenés más remedio que achicarte, como pasa hoy en muchos casos, y desprenderte de ese personal es inviable o es carísimo, y lo que haces es no tomarlo. Entonces es un tema muy delicado donde si queremos defender que haya más puestos de trabajo de buena calidad, esto de que sean despidos avisados y justificados, obviamente va en el sentido contrario. ¿También entienden que va contra pelo del mundo? Y va contra pelo del mundo. No hay vuelta. Obviamente se aplica en muchos lados, pero la realidad es que en los lugares que Porque lo que dice el funcionan Ministerio de bien... Trabajo, no, esto es parte de una ordenanza de la OIT a la cual Uruguay todavía no adhirió. Pero son temas relativos que si uno va, hay muchos países que adhirieron y después se dejaron de estar y hay otros que nunca adhirieron. La realidad es que si nosotros pretendemos que haya más trabajo de buena calidad o pretendemos cuidar los que hay y hacer que las empresas, cuando están viendo si van a tomar personal, toman en cuenta estas realidades y terminan no tomándolo. El tema del dólar. Es verdad que había tocado un piso de 37 y monedas, sobre todo a nivel interbancario. El gobierno intervino con lo que tenía a mano, el Banco Central, el Ministerio de Economía, una conferencia de prensa del ministro Done. Y el dólar volvió a un equilibrio ahí de 38 a nivel interbancario,
40 y monedas en pizarra. ¿Es suficiente? Y mira, el dólar en 38, competitivamente estamos muy mal. Pero, a ver, no es cuánto tenga que valer el dólar, porque siempre normalmente la otra pregunta es cuánto debería valer el dólar. El tema es qué haces con los pesos que te dan por ese dólar. Esa es la realidad. Y tú hoy, con lo que haces con 40 pesos en febrero del 2026, es menos de lo que hacías hace un año con los mismos 40 pesos. Y encima cuando cambias dólares, la inflación es mucho más grande, ¿no? Porque estaba a 43 pesos y hoy está a 38,5. Entonces, ¿qué me da a mí para hacer con esos pesos que cambio? Bueno, pago menos salario de lo que pagaba hace un año. Pago menos en tarifas. Pago menos cosas y encima tengo que cambiar más dólares para cubrir esos costos. Resultado, empiezo a tener problemas porque si yo traslado eso en el mundo agropecuario, que se cobra en dólares muchas cosas, y yo lo traslado, obviamente no me lo pagan. Resultado, se rompen puestos de trabajo. Entonces tú tenés todo un mundo de servicios en el sector agropecuario que empieza a tener problemas en los puestos de trabajo. ¿Qué servicio empieza a tener problemas? Y bueno, fabricante de maquinaria agrícola, sembradoras, todo lo que es contratistas, todo lo que sea servicios que uno o lo pasa, digamos, el productor agropecuario cobra sus productos en dólares. Después puede pagar en dólares o puede pagar en pesos. Ahora, siempre es la misma moneda, ¿no? En el sentido de decir, bueno, cambio menos, tengo menos pesos, ¿verdad? Entonces, todo eso se empieza a romper en los niveles en que estamos. Ahora, cuando el gobierno dice, no, pero la competitividad no es solo el precio del dólar. No es solo, es verdad. También son las tarifas, también es la energía. Muchísimas cosas, es el costo salarial. No es solo el precio del dólar, pero todo termina estando en Uruguay caro. Con un margen de rentabilidad acotado. Y hoy en el sector agropecuario, que es lo que a mí me toca hablar, lo que están dando bien es la parte de ganadería de carne, ¿verdad? Tú tenés en lo que es leche una baja importante en el precio, en lo que es agricultura están los precios deprimidos ya hace años, ya la situación viene varios años arrastrándose, el arroz pegó una baja, yo creo que del 35%, si mal no recuerdo, digamos, que anda bien un rubro que es tal vez el más importante, porque es el que termina todos interactuando con él, pero realmente las luces rojas o naranjas son importantes. Miremos el medio vaso lleno, el gobierno lo entiende, el ministro lo entiende y se están tomando medidas para revertirlo. ¿Y el endeudamiento empieza a mostrar señales de alarma también? No lo muestra todavía en los números no se ven todavía situaciones que uno diga se está endeudando más el sector de lo que debe, en la parte formal que creció mucho después de la seca del 22-23, porque los productores tuvieron que formalizar mucho el crédito, el Estado con el tema del SIGA, puso a disposición un crédito que se pudo tomar y hasta el día de hoy se viene pagando bien. La última, ¿amerita la declaratoria de emergencia agropecuaria por la sequía? Y bueno, yo creo que, digamos, la vez anterior nosotros creíamos que sí. Ahora, si no llueve esta semana, tal vez capaz que también. Lo que uno ve en el tema de la declaratoria es si el ministerio está liderando la situación o no. ¿Y está liderando o no? Y bueno, cuando queda callado no se sabe. Esa es la realidad. Tú, si no tenés un ministerio que te está marcando por dónde está el problema, si la plantea, para qué la plantea, digamos, son cosas que las tiene que manejar la parte política. Lo que sí, el sector no ve que el ministerio esté liderando este problema. La vez pasada, en enero, que terminó lloviendo, hubo un momento que tuvo que salir a la cancha del ministerio y lo hizo bien. Capaz que tarde, pero bueno, con el diario del lunes te pueden decir. Ahora pasa un poco lo mismo. Si embocamos esta agua y se acomoda, y tal vez pase, pero la verdad es que no sé, no termino de darme cuenta qué tanta importancia tiene declararla, que al final de cuentas es poner el hombro y buscar soluciones. Bueno, porque el ministro dice una cosa que en algún punto puede ser, de la declaratoria de emergencia dentro de toda una formalidad y bueno, de reconocer algo. Lo que importa es la ayuda que se da. ¿La ayuda que se dio en enero fue suficiente? Y no, yo creo que fue lo que se pudo dar. Lo que se terminó haciendo fue el corrimiento del pago del BPS a último momento, intentando que la mayor cantidad de gente pague. Normalmente cuando se hace ese corrimiento se hace de la misma forma, ¿no? Se espera hasta lo último para que todo el que pueda pague y bueno, el que quedó no tiene que pagar recargos. No es suficiente porque también es un problema que lo tiene que manejar el sector privado. También es una realidad. Hay puntos, hay escalas donde el ministerio tiene que ayudar y tal vez tenga que ayudar normalmente, no solamente cuando hay una emergencia. Pero vuelvo a lo mismo, ¿es una formalidad? Tal vez que sí. Por eso a veces declararla cuando se sabe que la situación es complicada ayuda a sentir que el ministerio está liderando el problema o está sobre el problema. Pero me queda claro que hoy no sienten que el ministerio esté liderando. Bueno, es una realidad.
El Ministerio está monitoreando la situación. Eso es una realidad. Liderándola, tal vez no tenga por qué hacerlo. Rafael Ferber, le agradecemos por estos minutos aquí en Método de Noticias. Gracias a vos y a la orden. Hacemos la pausa y seguimos con más.